Primero quiero un poco que reflexionemos sobre últimos sucesos que han estado en la coyuntura. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, hubo una sospecha de una aparente concertación de precios en el pavo en algunos supermercados, así como tenemos concertación de precios de pavo, tenemos casos también de concertaciones en papel higiénico, en pollo. También lo que generó mucha indignación ciudadana fue también en la mitad de la crisis, así como teníamos ángeles de oxígeno, también teníamos algunos empresarios inescrupulosos que vendían a la población en un contexto de mucha angustia, balones de oxígeno a precios que estaban por los suelos. También, desgraciadamente, en la historia reciente peruana, hemos tenido una maquinaria de corrupción, el Club de la Construcción y la Bajato, una maquinaria que, en vez de utilizar los recursos de todos los peruanos para cerrar brechas, era toda una maquinaria donde los bolsillos de algunos funcionarios, pero también de algunos empresarios privados, se llenaban a costa de dejar a los peruanos sin las obras que tanto necesitábamos. También fuimos testigos de el caso de los cuellos blancos. A mí, cuando escuchábamos estos audios a jueces que en lugar de perseguir justicia en nuestra sociedad, lucraban con la justicia, a mí me chocó especialmente un audio donde se hablaba de una violación a una menor de edad y el juez estaba negociando cuánto dinero podría recibir a cambio de no darle una pena. Es un caso que estoy segura que muchas de las mujeres que me escuchan les impactó muchísimo. Pero también vemos en el mismo sector público, por ejemplo, uno de los temas que a mí siempre me pareció prioritario era el tema del ordenamiento de la planilla. Muchos de los servicios públicos, sectores como educación, como salud, más de la mitad de su presupuesto es planilla, y ahí hay una agenda muy grande para ordenarla, para poder ver si todos los gastos tienen marco legal. Y lo que se encontró en un ejercicio de revisión, encontramos en algunas municipalidades, por ejemplo la de Chiclayo, bonificaciones por el día de San Valentín o bonificaciones por Semana Santa, es recursos de los municipios, que son los contribuyentes de un distrito, que en lugar de ir a mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, iban a estas bonificaciones que no tenían nada que ver con el desempeño y que no mejoraban en nada la calidad de vida de las personas. Entonces, estos, estos sucesos de los últimos años que generan mucha indignación ciudadana, ¿qué cosa tienen en común? Son diferentes sucesos donde vemos que los agentes, cuando tenían que tomar una decisión, cuando tenían que accionar, prefirieron poner por encima los intereses particulares que el interés común. Y esto genera mucha indignación en la ciudadanía, en aquel juez que, en vez de buscar justicia para las niñas, para las mujeres, prefirió lucrar con la condena. En el Club de la Construcción, esta maquinaria de funcionarios públicos, pero también de empresas que, en lugar de preocuparse por cómo utilizamos los recursos del presupuesto para construir las obras que el país necesita, para cerrar brechas, prefirieron desviarlos para sus bolsillos. Entonces, todos estos sucesos demuestran y son situaciones donde vemos que el interés particular está por encima del interés común. Y creo que justamente el corazón de un funcionario público tiene como objetivo esta búsqueda del bien común, ¿no? Que es algo que como sociedad tenemos que trabajar en esto por estos casos de corrupción y muchos casos que nos han indignado. Entonces yo creo que en el accionar de todo funcionario público, al final del día lo que busca con todas sus decisiones es el bien común, entendido como el progreso y el bienestar de los peruanos. Como funcionarios públicos, cuando accionamos buscando el bienestar común, diseñamos políticas públicas. Y yo con ustedes quiero compartir lo que le llaman la Trinidad de las políticas públicas. Esto es un triángulo que se me presentó en mi primer día de clases en la maestría, que ha sido muy ordenador de mi pensamiento sobre cómo diseñar buenas políticas públicas, ¿no? Lo que dice esta Trinidad es que todas las buenas políticas públicas tienen que tener tres componentes. Uno es la rigurosidad técnica, o sea, que el problema que se busca solucionar haya sido adecuadamente estudiado, se haya buscado la evidencia. Acá es donde nuestros cursos, por ejemplo, formativos de la carrera de econometría, estadística, todas estas discusiones sobre qué correlación no es causalidad,
eso es todas las capacidades que tenemos que tener para diseñar políticas públicas basadas en la evidencia y rigurosas. Luego, tan importante como el diseño de una política basada en la evidencia y rigurosa es la capacidad que tiene la política de ser implementable en el campo, ¿no? Acá tenemos muchos casos donde la política ha quedado muy bien en el papel y cuando vamos a la cancha, al campo, vemos que no es posible implementarla. Vamos a ver también ejemplos de esto. Y finalmente el apoyo político. Toda política pública, todas las reformas que el Perú ha pasado en los últimos años, la reforma de la carrera pública magisterial, de la 2530, todas estas reformas han requerido un enorme consenso y trabajo articulado entre los poderes del Estado y ha requerido muchos espacios de diálogo. Entonces, a lo largo de la presentación, yo quisiera a través de ejemplos prácticos poder explicarles en qué consiste cada uno de estos conceptos de lo que se llama la Trinidad de las políticas públicas. Comencemos entonces con la rigurosidad técnica. Para mí, la rigurosidad técnica se podría resumir como este hecho de como técnicos tenemos que obsesionarnos con la evidencia. Y nosotros vamos a encontrar objetivos bastante nobles y objetivos adecuados para políticas públicas, pero que si no están basados en la evidencia, las consecuencias que se generen pueden ser aún peores. Y yo quiero hablar, como ejemplo para ilustrar esto, quiero hablar sobre la iniciativa del Congreso de ponerle topes a las tasas de interés. ¿Qué buscaba esta política? Buscaba reducir el costo del financiamiento, buscaba que los microempresarios, que los emprendedores tengan menores tasas de interés, es decir, un financiamiento más barato. Pero lo que planteaba, entonces digamos que el objetivo es el objetivo correcto. Queremos que el costo del financiamiento sea más barato. Pero lo que planteaba era controlar las tasas de interés. Y cuando nosotros nos vamos a revisar la evidencia, y la evidencia es realmente muy grande en esto, muchos países ya han intentado hacer esto. Y acá tenemos, he puesto un resumen de un informe del Banco Central que se llama Topes a las tasas de interés cuando la enfermedad puede ser más grave que la cura. Y el informe es bastante explícito, es una revisión internacional sobre todos los efectos que tiene el control de las tasas de interés en diferentes coyunturas. Lo que sucede al final del día, lo que muestra la evidencia, es que al final del día, cuando nosotros ponemos topes a las tasas de interés, sacamos a jugadores del sistema financiero y los más pequeños, quienes lo más necesitan, al final del día quedan desatendidos y tienen que irse a canales informales, donde tenemos estos créditos usureros. Entonces, la evidencia sobre esto es muy grande. Hay resultados en desintermediación financiera, se elevan los costos financieros, se excluyen a los clientes más pequeños. Entonces, son políticas que se han aplicado en muchos países antes y que no han funcionado. Entonces, esto es justamente algo que no se tiene que hacer y con nosotros buscamos, decimos ya, el problema es, queremos reducir los costos de financiamiento, vemos que la evidencia nos dice que los topes a las tasas de interés no es la alternativa adecuada, pero sí hay alternativas adecuadas para este propio objetivo. Y acá yo les quiero hablar de Reactiva Perú. El programa de Reactiva Perú, ya es cuando yo hablo acá de la rigurosidad, la rigurosidad implica entender bastante bien conceptualmente qué cosa es aquello que queremos regular. En el caso, por ejemplo, de las tasas de interés, las tasas de interés se determinan por tres componentes. El costo del fondeo, o sea, cuánto le cuesta a la entidad financiera tener los recursos que va a prestar. El segundo es el riesgo de las personas a las que se les va a prestar. Obviamente las personas que son más riesgosas se les cobra mayores interés. Y el tercer componente son los costos operativos de las entidades microfinancieras, perdón, de las entidades financieras, que como sabemos, por ejemplo, las entidades microfinancieras tienen un servicio mucho más personalizado, por eso es que tienen costos operativos más altos. Entonces, en este objetivo de poder lograr abaratar el costo del crédito, se diseñó una política que, entendiendo muy bien estos determinantes, atacaba cada uno de los determinantes. Entonces, el primer componente, el costo del fondeo, se atacó con recursos provenientes del Banco Central muy baratos. El segundo componente, que tiene que ver con el riesgo de las personas a las que se les prestan los recursos, se atacó poniendo una garantía estatal. Y ahí van a haber diferentes topes. De acuerdo con el tamaño de la empresa, el Estado ponía hasta el 98% de garantía. Es decir, ante un riesgo
de que la empresa no pudiera cobrar, el Tesoro Público, no pudiera pagar, perdón, el Tesoro Público iba a honrar las deudas. Y un tercer mecanismo que se diseñó para poder reducir al máximo los costos operativos es un mecanismo competitivo. Se dijo a los bancos y a las entidades financieras que a través de subastas compitan por tener estos recursos. Y al haber entendido muy bien estos determinantes de las tasas de interés, al haber diseñado una política rigurosa que atacaba cada uno de estos componentes, tuvimos como resultado el mismo objetivo, una reducción significativa en las tasas de interés. Y acá van a ver en este gráfico cómo, por ejemplo, las MIPES, que en el sistema no bancario enfrentan tasas de interés de 41%, en este programa Reactiva terminaron enfrentando tasas de interés de 1.7%, y lo mismo con la mediana y la gran empresa. Entonces, esto quiero que les quede, que se lo lleven hoy día, ¿no? Cuando queremos diseñar una política pública, tenemos que buscar cuáles son, qué nos dice la evidencia sobre su diseño para que no generemos algunos efectos no deseados, como lo que sería una política de control de tasas de interés. Entonces, eso tiene que ver con el primer triángulo, rigurosidad técnica. Ahora quiero hablar de la viabilidad operativa. Ese es el segundo componente del triángulo. La viabilidad operativa implica que cuando pensemos en una política pública tenemos que pensar en toda la cadena de valor para llegar al ciudadano. A veces las mejores políticas públicas diseñadas con mucha rigurosidad, cuando las vamos a implementar, cuando vamos al campo, no se implementan y no llegan al ciudadano. Entonces, acá también tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que enfrentamos casi todos los años es la demora en la llegada de los textos escolares. Podemos tener, el Ministerio de Educación puede contratar a los mejores pedagogos para diseñar los mejores textos, podemos ir a la mejor calidad del papel, a la mejor impresión, pero si esos textos no llegan oportunamente a los estudiantes, es una política pública también fracasada. Tenemos también muchísimos casos de obras públicas que tenían que entregar servicios de salud a los ciudadanos. Un ejemplo clásico es el Hospital Lorena, un hospital en Cusco que respondía a una necesidad de los cusqueños de poder tener un mejor establecimiento de salud. Es un hospital que por motivos de problemas que hubo en la elaboración del expediente técnico, por problemas de la situación de la obra, es una obra que sigue paralizada, y en esta condición de este hospital están muchas obras públicas. Y otro ejemplo que conozco bastante bien es de nuevo el caso de Chiclayo. Chiclayo tiene un enorme problema de desfinanciamiento, parte de ello explicado por los laudos arbitrales de los que me referí cuando hablábamos de los bonos, pero Chiclayo recibió hace muchos años una donación de camiones de recojo de basura. Como no se consideró los recursos para el mantenimiento y para la operación, el día de hoy esos camiones están malogrados y la ciudad, esta foto debe ser de hace un par de años, está llena de basura. Entonces, el mensaje acá es que cuando diseñemos una política pública, tenemos que pensar en todos los pasos hasta que el ciudadano sea atendido. ¿Cuáles son los temas que tenemos que pensar acá? Tenemos que analizar cuál es la capacidad para ejecutar un encargo de una agencia, ¿no? ¿Cuál es la capacidad si queremos que un ministerio, que un gobierno regional, que un municipio ejecute una obra? ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tener? ¿Cuáles son las brechas que hay que construir para que pueda ejecutar exitosamente? Luego tenemos que ver cuáles son las condiciones que hay en el campo para que efectivamente la política se pueda implementar. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, las políticas de educación digital. Nosotros queremos, por ejemplo, una sala de cómputo en cada colegio del Perú. El Estado compra 40 computadoras, las mandamos y resulta que no hay una sala con 40 enchufes para las 40 computadoras. O si las enchufáramos, imagínense que existiera, de repente el colegio no aguantaría 40 computadoras conectadas a la vez. Entonces eso también, si nosotros realmente hubiéramos pensado cómo hacemos que el niño esté sentado frente a la computadora, cómo pensamos en esta cadena hasta llegar al ciudadano, ahí es donde tendríamos que identificar todos estos problemas que hay que tener o estas condiciones que hay que tener en el campo. Toda una línea de acción es también toda la normatividad de presupuesto, de adquisiciones, la misma, por ejemplo, distribución, la parte logística, que hay mucho espacio todavía para modernizar en los sistemas del Estado. Y un tema fundamental que también tiene que ver con la implementación en el campo operativa, tiene que ver con que nosotros entendamos cuáles son las creencias y las visiones de la ciudadanía
a las cuales les vamos a entregar un servicio. Y eso es fundamental, porque cualquier política pública que implementemos tiene que tener aceptación por la ciudadanía. Y también, como en el caso de la rigurosidad técnica, vamos a ver con un par de ejemplos cómo se aplica esto en la realidad. Pensemos en el COVID-19. El primer caso, el 6 de marzo del año pasado, un sistema de salud con muchísimos problemas. Ya antes de la pandemia teníamos la menor cantidad de camas UCI por habitante en la región, teníamos enormes problemas en la provisión de los servicios de salud, teníamos un Ministerio de Salud que se tenía que enfrentar a una pandemia, tenía que implementar vigilancia epidemiológica, tenía que capacitar a los médicos, tenía que hacer protocolos, pero además también tenía que rápidamente recuperar el tiempo perdido en dotación de infraestructura. No teníamos las suficientes camas UCI, no teníamos los suficientes hospitales. Pero se evaluó que el Ministerio de Salud ya estaba desbordado con la parte clínica. Era un virus que recuerden que cuando recién llegó no se sabía mucho sobre el virus. Entonces se definió entendiendo que iba a haber muchas limitaciones del MINSA porque ya tenía toda la carga clínica del COVID-19. Se decidió traer a la mesa a unidades ejecutoras con buenas capacidades para que ayuden a ejecutar estas inversiones referidas a la dotación de hospitales temporales o a la vía panamericana o incluso a la adquisición de algunos insumos importantes para seguir al virus, como eran las pruebas rápidas y moleculares. Entonces se diseñó todo el marco legal para que estas agencias pudieran contribuir con la respuesta que tenía que darle el país a la crisis, ¿no? Y acá tienen algunas imágenes de cómo en pocos meses se logró dotar de hospitales temporales a lo largo del país y se le dio un uso a la vía panamericana para que sea un lugar de aislamiento de personas. Entonces, de nuevo, acá se tuvo plena conciencia que el Ministerio de Salud estaba totalmente desbordado y que necesitábamos generar capacidades, y lo que se hizo fue traer otras unidades ejecutoras que pudieran apoyar en esta iniciativa. Un tema que a mí me parece fundamental, y acá creo que es un ejemplo muy concreto de cómo se revisa toda la cadena de valor hasta llegar al ciudadano. Creo que uno de los grandes problemas del país que tenemos que prestarle mucha atención es el tema de la anemia. Como vemos, las cifras de anemia se han, yo diría que casi estancadas. Estamos desde el 2011 con algunos altibajos, pero casi 4 de cada 10 niños peruanos tienen anemia. La anemia tiene enormes consecuencias en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional de los niños, y es un tema urgente que el país tiene que enfrentar si queremos que nuestros ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. De nuevo, cuando enseñas una política pública hay que entenderla muy bien, cuál es la rigurosidad, qué cosa te dice la evidencia. El problema con la anemia, cuando uno se sienta a entenderlo, cuando te lo explican obviamente los expertos, es que los niños a partir de los 6 meses pasan de 0,28 miligramos de hierro al día a 11 miligramos. Eso en los 6 meses. Y lo que sucede es que a partir de los 6 meses, este gran crecimiento de demanda de hierro hace que la leche materna deje de ser suficiente. Entonces, en los primeros 6 meses, digamos que la lactancia materna le da a los niños el hierro, pero a partir del mes número 6, la demanda por hierro del niño crece muchísimo y la lactancia materna ya no es necesariamente la fuente que le va a dar este requerimiento de hierro. Entonces, los estudios han demostrado que la anemia tiene varias causas, pero la que más explica es la deficiencia de hierro durante el primer año de vida. Entonces, de ahí la importancia de como Estado diseñar una política pública que a partir sobre todo el 6º mes, le otorga a los niños el hierro que necesitan. De nuevo, volviendo a la evidencia, nosotros, el Estado peruano entrega sulfato ferroso, y la evidencia lo que te dice, varios estudios te dicen que si los niños consumen ese sulfato ferroso, el riesgo de padecer anemia se reduce en 86%. Entonces es una política muy potente. Cuando vemos qué tenemos que hacer para que los niños consuman, para que el niño ingiera la anemia, de nuevo, la cadena de valor hasta llegar al ciudadano,
vemos que hay como tres grandes hitos en esta cadena de entrega de hierro. La primera es que el suplemento de hierro llega a los establecimientos de salud. Una vez que está en el establecimiento de salud, necesitamos asegurar que el hierro sea entregado a las madres, pero una vez que el hierro es entregado a las madres, tenemos que asegurarnos que las madres le den el hierro al hijo. Y eso se llama la adherencia, que una vez que reciban el hierro, se adhieran a su consumo y se lo den al niño. Lo que se encuentra en el caso peruano es que precisamente hay un problema grande en ese tercer hito de la cadena de valor, y es que, según una información de la ENDES del 2019, la proporción de niños que recibió el suplemento de hierro es aproximadamente 35%. No tenemos problemas, ya hemos logrado luego de muchas inversiones, de mucho presupuesto por resultados, de muchos instrumentos, y hemos logrado que los establecimientos de salud cuenten con el sulfato de hierro, pero lo que no hemos logrado todavía es la adherencia, que los niños consuman este hierro. Entonces, ¿qué política pública se diseñó? Lo que se diseñó en el 2019 y a su vez se diseñó en coordinación con el Ministerio de Salud y se le implementó dentro del marco del presupuesto por resultados, lo que se hizo es, se implementó, ya existía la entrega de los frascos de hierro, ya existía la consejería. Nosotros en el marco de la agenda de reducción de la anemia y de la desnutrición crónica, se ha avanzado muchísimo en los CRET, los controles de tasa, los controles de peso al nacer. Las madres llevan a los niños a los establecimientos de salud, entonces ahí es donde reciben consejería sobre cuál es la alimentación adecuada, la nutrición para el niño. Pero lo que nosotros implementamos adicionalmente es que se detectó que, a pesar de que se le daba a la madre el sulfato de hierro, ese pomito que le he mostrado en una foto, la madre por diversas razones no se le entregaba. Primero, por los efectos que tenía muy claros en su hijo, ¿no? El sulfato de hierro les puede dar diarrea al niño, le puede dar diarrea o estreñimiento al niño. El segundo es una desconfianza en general con los servicios de salud. Hace unos años se entregó chispitas también a las madres y se pensaba que era alimento para animales. Entonces había un desconocimiento, había una brecha para que la ciudadanía confíe en la política. Entonces lo que se hizo es, se implementaron visitas de seguimiento. Esto era asesoras comunitarias, otras madres que iban a las casas y tenían una atención muy personalizada con el niño para explicarle a la madre cuáles son los beneficios. Entonces, con este agente comunitario lo que se hizo es, se trató de llevar la política a la casa y romper un poco esta desconfianza que había con el servicio de salud y con específicamente esta intervención. Y una reciente evaluación ha determinado que hay impacto. Las 18 visitas domiciliarias tienen una reducción en la tasa de anemia de más o menos 50%. Entonces, de nuevo, este es un ejemplo en la anemia de cómo hay que pensar. Encontramos la evidencia, desarrollamos rigurosamente la intervención, pero luego hay que pensar en cómo hacemos que la ciudadanía, en este caso las madres, aprueben o tengan una buena recepción con la política pública. Y acá se optó por las promotoras que iban a los hogares. Entonces, de nuevo, estos son ejemplos muy concretos donde hay que pensar, no solamente las políticas tienen que quedarse en los papeles, sino hay que pensar en toda la cadena para llegar al ciudadano. El tercer punto tiene que ver con el apoyo político, con la importancia de los consensos. Ustedes saben que el accionar de las políticas públicas, muchas cosas se pueden hacer a nivel de ejecutivo, pero otras cosas requieren cambios en la legislación, y eso es una coordinación y un trabajo del ejecutivo con el legislativo. De hecho, la aprobación de todos los años del presupuesto público es un trabajo de mucho consenso entre el ejecutivo y el legislativo. Y tenemos muy buenos ejemplos de políticas que se han podido implementar, como les comenté, la meritocracia, la carrera pública magisterial. Pero también tenemos, y acá voy a hacer un contraejemplo, de cómo puede haber mucho desgaste cuando no hay el adecuado consenso, cuando no hay apoyo político para algunas reformas, ¿no? Y acá les quiero hablar de un ejemplo concreto que me tocó vivir, que tiene que ver con la propuesta para la devolución de los fondos de la ONP.
La devolución de los fondos de la ONP es una propuesta que, para mi juicio, como lo dije muchísimas veces, tenía efectos muy nocivos en el país. Era una propuesta que nos costaba 16.000 millones de soles, y ya ahorita les paso a presentar qué significaba esta propuesta en términos desde constitucionales hasta en términos prácticos, ¿no? La Defensoría del Pueblo incluso se pronunció en contra, y yo, junto con el equipo del MEF, tuvimos que ir casi 5 veces a comisiones en el Congreso a explicar por qué esta propuesta no era adecuada, pero además llevamos también una contrapropuesta que al final del día fue archivada, y se perdió mucho esfuerzo en la mitad de una crisis en debatir una propuesta de este tipo. Entonces, la iniciativa que se tenía de poder reformar el sistema de pensiones también quedó descartado. Y acá quiero hacer un especial énfasis. Yo les he hablado al inicio de la presentación sobre el bien común, pero también es importante que entendamos que esta nueva corriente populista en toda la región de América Latina, a veces el populismo se disfraza de bien común, a veces el populismo quiere implementar quiere tratar de hacernos o de vendernos algunas propuestas apelando al bien común, y ahí es donde de nuevo los invito a utilizar la evidencia, a reflexionar sobre cuáles son los impactos reales de una política, ¿no? Muchas políticas populistas se dice que es pan hoy, comida hoy, pero hambre mañana, y todo el populismo que ha afectado a la región al final del día tiene efectos nocivos en la economía y en los ciudadanos. Yo les quiero explicar brevemente, quizás algunos de ustedes ya tienen estos detalles, pero les quiero explicar brevemente cuáles eran los riesgos de esta propuesta de retiro de los fondos de la ONP. Primero hay que reconocer que el sistema peruano, nuestro sistema de pensiones es mixto. Tiene cuentas individuales y tiene un sistema solidario. Cuentas individuales es lo que conocemos como la AFP. Yo entro al mercado laboral, todos los meses aporto una parte de mi sueldo a una cuenta que tiene mi nombre y apellido, y al finalizar mi etapa laboral, ese es un fondito donde ahí al final del día se va llenando todos los meses ese fondito, y cuando me jubilo, de ahí se financia mi pensión. Eso es el sistema privado de pensiones, que es cuentas individuales. ¿Qué cosa es el sistema público, el sistema nacional de pensiones? El sistema nacional de pensiones se basa en un concepto que es la solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa? Esto es como una especie de acuerdo de pacto social que hay entre generaciones, donde los jóvenes mes a mes aportan de sus sueldos, contribuyen a un fondo común. Entonces, la plata que entra todos los meses entra a este fondo común, y a la vez este fondo común le paga todos los meses a los pensionistas, con la promesa de que cuando yo sea adulto mayor, cuando yo sea jubilado, los jóvenes que vienen van a pagar mi pensión. Entonces, en el Sistema Nacional de Pensiones no hay cuentas individuales. Todos los flujos de dinero que entran mes a mes son repartidos a los jubilados, ¿no? Entonces, esa es la base de este sistema, la solidaridad intergeneracional, y de hecho es de los pocos sistemas que quedan solidarios. Pero además, en el caso peruano, hay un problema adicional. Por la estructura del mercado laboral y por muchas razones, este fondo, lo que se recauda todos los meses, no es suficiente. Entonces, se han hecho unos cálculos. A un pensionista deberían aportar 7 personas, pero en la actualidad, debido a la estructura del mercado laboral y la informalidad, solamente aportan 4 personas. El aporte correspondiente a 3 personas más lo pone el Estado, y esto al año es aproximadamente 1.000 millones de soles. Entonces, no solamente hay un tema de solidaridad intergeneracional, sino que actualmente es un sistema que está desfinanciado, y obviamente la agenda que tiene que hacer el país es reformar este sistema de pensiones. Entonces, por eso es que yo alguna vez me refería a que no se puede devolver recursos que no existen. ¿Por qué? Porque mes a mes, como les digo, la plata que se deposita todos los meses, los activos, los trabajadores, se va a pagar a los pensionistas. La propuesta que presentaba el Congreso en su momento, que era poder devolver los aportes, tenía
muchos problemas. Era una propuesta que le costaba 16.000 millones de soles, y como les digo, como la plata no está guardada en ningún lugar, lo iban a tener que pagar los 33 millones de peruanos. 15.000 o 16.000 millones de soles representa 3.5 veces la suma del presupuesto de los programas sociales. Además, dentro de los 4.7 millones de aportantes que se quería beneficiar, más de 1 millón de ellos había aportado menos de 760 soles a lo largo de su vida. Luego, 2 millones de personas habían aportado menos de un año al sistema. Entonces, en fin, se presentaron muchísimas veces los contras que tenía esta propuesta, pero lo que más nos importaba era que era una propuesta que iba a afectar a los pensionistas y afectar todo el sistema. Cuando nosotros lo que queremos como país es fortalecer un sistema de pensiones que permita que cuando una persona termine su vida laboral pueda tener una tranquilidad con este fondo de pensiones. Nosotros obviamente obviamente se reconocía que el sistema tenía muchos problemas todavía, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, pero lo que no queríamos es desviarnos de este gran objetivo, que más peruanos tengan pensiones. ¿Por qué queremos que más peruanos tengan pensiones? Porque las pensiones te garantizan un ingreso de por vida, porque las pensiones protegen a tu familia, y los temas de las pensiones por ejemplo, de viudez. Y un tema muy importante, especialmente importante en la pandemia, es que un pensionista accede a e-salud. Entonces, como ejecutivo, se presentó una propuesta que tenía una parte estructural. No se puede negar que hay una sensación de injusticia en el sistema nacional de pensiones. Cuando es muy estricto, tú tienes que tener 20 años de aportes para poder acceder a una pensión. Si te quedaste en 19 años, con 10 meses no tienes una pensión. Entonces se propuso, por ejemplo, las pensiones proporcionales. Se propuso además que las personas que trabajan, hay muchas personas que tenían una pensión y ya no podían trabajar. Se dijo, bueno, esto en realidad no tiene sentido. Si eres pensionista, igual puedes trabajar. Se propusieron algunas medidas estructurales para aumentar la cantidad de pensionistas. Nosotros, el día de hoy, de los 4.7 millones de aportantes, se estima que 1.4 millones van a poder acceder, considerando todas las reglas de juego, a una pensión. Con las medidas que se propusieron, se esperaba que más 1.7 millones adicionales pudiera acceder a la pensión. Eso era una propuesta estructural, pero también entendiendo la situación muy complicada que había para las familias en el marco de la crisis, se propuso incorporar al padrón del bono 760 a todas las personas que no estaban en el padrón y que no estuvieran empleadas. Estas propuestas que se enviaron en un proyecto de ley fueron totalmente descartadas, y se insistió con la propuesta que... Se insistió con la propuesta que al final del día, luego de muchos meses y de haberlo advertido, una propuesta que finalmente se declaró inconstitucional, ¿no? Entonces, de nuevo, la ausencia de consensos políticos afectó mucho al ciudadano, porque durante todos esos meses no se ofreció ninguna solución real, y además todas las propuestas que habían de mejorar el sistema nacional de pensiones fueron descartadas. Entonces, con estos ejemplos, he tratado de explicarles cómo, cuando nosotros diseñamos una política pública, tenemos que considerar que tiene que tener rigurosidad técnica, viabilidad operativa, tiene que llegar a ser ciudadano y tiene que tener el apoyo político. Pero también el gran mensaje de acá es que cuando se trabajan en políticas públicas se tiene que trabajar en equipo. No podemos pretender que una sola persona va a tener todas las habilidades para la comunicación, para la implementación operativa, para la rigurosidad técnica. Y lo que yo he aprendido en mis 10 años de trabajo en el sector público es que hay gente muy comprometida y que se pueden armar equipos muy potentes para sacar adelante el país. Pero luego de haberles explicado este triángulo, yo quiero hacer 3 reflexiones con ustedes. Primero, todos aquellos que opten por la función pública, que entiendan muy bien, que estén muy comprometidos con defender el interés común, el bien común, a veces implica remar contra la corriente y tiene costos, ¿no? Costos de tiempo, la cantidad de veces que yo estaba convencida que el proyecto de ley de retiro de fondos de la ONP no era bueno para el país. Yo y el equipo del MEF invertimos muchísimo tiempo en explicar nuestro punto, y también a veces se nos etiquetó
de que estábamos en contra de las personas. Entonces, defender el bien común implica enfrentar y estar dispuestos a superar esos costos, ¿no? Pero yo creo que los funcionarios públicos tenemos que defender el interés común y esa motivación por trabajar por el país es lo que te da la fuerza para poder superar estos momentos difíciles. Otra segunda reflexión es que antes que economistas somos ciudadanos, y yo creo que en el momento donde están en su formación académica, también es importante que ustedes formen sus propias convicciones sobre el Perú que queremos. Y les hago énfasis en esto porque veo muchos dogmas en las discusiones que hay, ¿no? Yo creo que como economistas tenemos que, además de toda nuestra formación técnica, creo que tenemos que pensar yo diría que son como 3 temas que están por ahí. Primero tiene que ver el rol del Estado en la economía, y acá sí quiero invitarlos a que a partir de la evidencia sean bastante críticos y tengan mucho cuidado con los dogmas, ¿no? Tenemos en un extremo las personas que piensan que el sector empresarial es el demonio y que solamente el Estado puede operar bien y las agendas de empresas públicas vuelven. Entonces yo les digo, por favor, revisen la evidencia sobre qué pasa cuando hay una empresa pública ineficiente, en qué contextos, por ejemplo, se requiere, es más eficiente que haya una empresa pública. Y en el otro extremo tenemos los que piensan que el Estado es lo peor que le ha pasado a los países, que hay que eliminarlo al último nivel, que pagar impuestos no tiene sentido porque la plata se despilfarra, quieren bajar impuestos. Entonces, eso es el otro extremo, ¿no? O sea, yo creo que ningún extremo es el adecuado. Yo creo que a partir de la evidencia nosotros podemos estudiar y podemos entender, por ejemplo, si queremos la intervención del sector privado en la provisión de servicios públicos, podemos ver cuáles son los casos donde ha funcionado, cuáles son los contratos, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los incentivos. Entonces acá yo les invito a no ser dogmáticos, sino a formar su propio juicio, su propio criterio y a revisar la evidencia. El segundo aspecto que yo creo que ustedes tienen que formar sus propias convicciones es entender cuál es el valor de la democracia y del pluralismo. Los problemas son complejos, requieren que escuchemos a todas las partes. El populismo de la región últimamente dice, o sea, simplifica los problemas y dicen, todo es problemas en algunos países del mundo de los migrantes, todo es problema de la élite. No, los problemas son complejos y requieren pluralismo, requieren que se defienda la libertad de pensamiento. Y ahí también quiero llamarles la atención sobre un tema, ¿no? Que algunas veces se discute que el costo del desarrollo económico es renunciar a algunas libertades, ¿no? Cuando revisamos historias de dictaduras de la región que aparentemente tuvieron buenos resultados económicos, se cree que el costo para el desarrollo económico es renunciar a las libertades. Creo que eso es un error y los invito a que ustedes tengan una evaluación de cuál es el valor de la democracia y del pluralismo de ideas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los temas de inclusión e igualdad ciudadana. Yo creo que en la agenda de los economistas nosotros somos muy conscientes de la inequidad de ingresos, pero hay una inequidad que ha estado, yo diría, desde la formación de la República Peruana, que tiene que ver con la inequidad de trato. La inequidad de trato que es lo que explica muchas fobias, la homofobia, la xenofobia, el racismo, mucha discriminación, y creo que su generación tiene que desterrar esta inequidad de trato y entender que cada ciudadano es igual ante la ley y que las políticas públicas también tienen que reconocerlo. Y para cerrar esta reflexión, hay un indicador que para mí es bastante, por un lado es bastante desalentador, que tiene que ver con la percepción del progreso de los peruanos. Esto implica, mi lectura de este indicador es, si yo soy un peruano, si siento que el país me va a dar las condiciones para salir adelante. Y vemos que los peruanos, y esto tiene que ver mucho con la crisis, somos bastante pesimistas y en realidad bastante pesimistas sobre la capacidad que tiene el Perú de darnos las oportunidades y darnos las condiciones que queremos para implementar el proyecto de vida que nos haga feliz. Y ante esto, yo creo que
en vez de ser pesimistas, en vez de entristecernos, creo que lo que hay que entender es que no podemos perder el tiempo, tenemos que actuar, tenemos que dejar estos debates estériles, tenemos que dejar de pelearnos, tenemos que dejar de rivalizar y ver cómo todos juntos empujamos el carro. Muchísimas gracias.